El artesano Francisco, inmigrante italiano, fue en el año 1932, en el pueblito de Rende, de la provincia de Calabria, Italia, cuando doña Saleta trajo al mundo a Francisco, el cuarto de los 6 hermanos. Cuenta Francisco que el pueblo olía a naranjos, a limones cargados de azares. Los olivos habían sido plantados por su madre. El canto de los pájaros y el sol le calentaban el alma al recordarlo. La tarde se presentaba soleada en su amada tierra. Observaba el resplandor desde su ventana y sentía su rostro de pronto al girar la cabeza. Vio lo que su madre estaba haciendo. El pan que horneaba diariamente, que tenía fragancia de anís y la canela, que lo perdonarían hasta el día de hoy. Sus hermanos solían divertirse con una pelota de trapo, mientras las niñas jugaban con muñecas que lucían cabellos de lana. Los juegos infantiles eran siempre simples, que los embargaban de felicidad. Sus vecinos eran agricultores, amantes de su tierra. Los domingos se reunían e intercambiaban noticias sobre las próximas cosechas y los futuros casamientos. Simplemente se ponían al día con la vida del pueblo. Al terminar Francisco sus estudios primarios, su padre lo llevó a la ciudad y lo presentó a un maestro artesano, fabricante de calzado, que vivía rodeado de moldes lustrosos de diferentes medidas. El maestro le enseñó el oficio. Debería aprender los primeros pasos del armado para obtener como resultado final el zapato terminado. Trabajaba con pasión, sus manos tocaban la piel ya curtida que acariciaba con mucho cuidado y le dejaban impresa una suavidad jamás experimentada. Los días en el pueblo transcurrían sin mayores novedades. De regreso a su hogar se sentía contento y feliz por todo lo que iba logrando. Cada día comían en silencio, dando gracias al comienzo con un pequeño rezo. Poco tiempo después escuchó murmullos que venían de la plaza y al día siguiente un estallido lo sorprendió. Abandonó la habitación de un portazo y abriendo la ventana llegó hasta él la voz de un joven. Algo terrible había sucedido en el pueblo. Un vendedor de periódicos gritaba a viva voz: "¡Ah, ha estallado la guerra, hermanos! ¡Ha estallado la guerra!". El viento se cargó de voces anunciando la trágica noticia que se filtró por cada ventana de las casas, sembrando el miedo. Voces de guerra una y otra vez, voces de dolor. Fueron meses, años de incertidumbre, de escasez, de privaciones y sufrimientos. Solo se esperaba sobrevivir como fuera. Las ciudades se redujeron a escombros. Las víctimas sobrevivían a su propio destino entre el hambre y la miseria, como si se tratara de una epidemia. Millones de soldados perdieron sus vidas en los campos de batalla y los civiles se enfrentaban a la hambruna sobre una tierra devastada. La amenaza del hambre continuó durante mucho tiempo, una vez terminada la guerra. Muchas mujeres esperaron en vano a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos. Solo prevalecía el silencio y el llanto ante tanta ausencia. El hambre los amenazó durante mucho tiempo.
Solo había quedado la desolación en todos los habitantes de Rende. La vida allí se tornó muy dura. El régimen totalitario del país y la escasez de trabajo, más la tierra árida con pocas semillas de trigo para arar, hicieron que muchos habitantes emigraran a otros países, a otros lugares del mundo. Su padre le dijo a Francisco con voz firme que iba a partir hacia América para que el futuro fuera mejor para todos, y le pidió que aprendiera bien el oficio para que algún día fuese un artesano digno de defenderse con todo lo que había aprendido. Y su padre partió. Fue él quien tomó la decisión primero, junto a su hermano mayor, bajo la promesa de que pronto todos estarían juntos otra vez. Sus padres ya habían sobrevivido cuando eran pequeños a la Primera Guerra, padeciendo también de frío y hambre, y él no quería que su familia pasara por lo mismo. Francisco suspiró penosamente por la partida de su padre y su hermano. Sus ojos se nublaron de lágrimas que no pudo evitar. Y su padre partió en el año 1948 hacia América para alcanzar ese futuro soñado. Con los ahorros y la ayuda de su hijo mayor, llegaron a comprar un lote en Buenos Aires, Argentina, en el pueblo de Berazategui, ubicado en una esquina soleada, con una frondosa arboleda. Allí construyeron la casa para esperar a la amada familia. Su padre caminaba todos los días 18 cuadras por calles polvorientas para llegar a la estación del tren que lo llevaba a su trabajo en la capital federal. Volvía ya de noche caminando las mismas cuadras, pero a oscuras y en silencio, al barrio que se llamaba Jacarandá. Albergaba inmigrantes ese barrio de distintos lugares de Europa y también de otras provincias. Vivían italianos, polacos, españoles, que se iban agrupando solos y los sábados se reunían en la vereda y se contaban las peripecias sufridas en el barco o lo sucedido en la guerra. Claro, sin descuidar la tarea en la construcción de sus viviendas. Se ayudaban entre sí como buenos vecinos. Mientras tanto, Francisco era el único que trabajaba en Rende. Cuando volvía de su trabajo siempre se sentaba debajo de ese árbol que tantas veces cobijó sus sueños. Se quedaba mirando la colina y escuchando el trinar de los pájaros que a él le parecía que le hablaban. De repente se sorprendió al escuchar gritos desde la casa. Se acercó para ver lo que pasaba. Sus hermanas lo abrazaron con fuerza. El cartero había traído la buena noticia. Luego su madre, con cierta firmeza, hizo que todos la escucharan. Ha llegado la carta, hijos, y nos vamos a América. Luego llegarían los pasajes para todos. Francisco intercambia mirada con sus hermanas que permanecían calladas. Sintió un temblor en sus piernas y sus ojos nuevamente se nublaron. Su madre se dio cuenta y lo besó para que se calmara. Todos se sentaron alrededor de la mesa. Eran las 7 de la noche, hora de rezar como todos los días el Santo Rosario para agradecer la buena noticia. No se habló más. Todos cenaban en el más absoluto silencio. Solo se escuchaba a su madre comentando qué poner en los baúles, ropa sencilla, ajuares para las hijas, para cuando llegara el momento que se casaran.
Todos eran palabras que brotaban a borbotones. Solo quedaba ir al pueblo para vender el campo y la casa. Esa casa que había cobijado con tanto amor a la familia con sus hijos. Tierra amada, su patria. En el espejo de la pared, después de rezar, Francisco se miró y no se reconocía. Su mirada estaba cargada de preocupación y algo perturbada. Pasó toda la noche mirando ese cielo abierto, sentada en un escalón de entrada que tantas veces cobijó sus sueños, abrigándolo del silencio de la noche que parecía hablarle. Así se quedó pensativo. El sol empezó a brillar temprano. Se dio cuenta entonces que se había quedado dormido y despertar con el canto de los pájaros. Fue a unirse al resto de su madre y sus hermanas. Su madre anunció que había vendido ya la casa y los terrenos. Él cerró sus ojos y recorrió lentamente cada lugar de la casa, cada árbol, cada planta, y lo guardó todo en su corazón, junto con el canto de los pájaros que recordaría toda la vida. La escena era pintoresca y alborotada por las hermanas. Con gran esfuerzo, también él comenzó a llenar la valija. Apoyó su espalda sobre la pared y al mirar la puerta pensó que cuando la atravesara ya no volvería a hacerlo jamás. Hizo una mueca de dolor, cerró su valija y no pudo contener su dolor y lloró. La Biblia quedó junto al rosario sobre la mesa como pidiendo partir junto a ellos. Los recuerdos de su adolescencia quedarían sellados en su alma. Y por fin llegó el día esperado. En la estación de Rende tomaron el tren que los llevaría al puerto de Génova. Había gente en el puerto con pequeñas y grandes valijas, gente que gritaban saludos, también llantos, ahogados en gritos. Addio, mamma! Arrivederci, fratelli! Non si rivedremo più. Esos eran los gritos de la mayoría de las mujeres e hijos. El barco se llamaba el Conde Grande y era tan grande como su nombre. Fue muy triste despedirse de su tierra natal, pero también lo entusiasmaba la oportunidad de un mejor porvenir, y esto lo ilusionaba. El barco zarpó lentamente, le soltaron las amarras y se escuchó sonar por última vez la sirena y el barco se fue alejando hasta convertirse en un punto en el infinito océano. La travesía fue larga y penosa. Navegaron durante 15 días. Pronto finalizaría y estarían de nuevo con un hogar, augurándose paz y trabajo. La valija con los recuerdos quedó en Rende. Las heridas cerrarían con el tiempo. Francisco reflexionó. Traíamos una profunda ilusión por un mejor porvenir. Llegamos al puerto de Buenos Aires el 28 de agosto de 1950 a la llamada Tierra de la Esperanza. Cuenta Francisco que a los pocos días comenzó a trabajar por el aviso de un diario y uno de sus hermanos lo acompañó a la capital, a un taller de calzado, donde se fabricaban zapatos de fina calidad. Mis compañeros de entonces eran 5, y mi tarea era armar las hormas a medida según el gusto del cliente.
Con el apoyo de mi padre, que me ayudó, pude abrir mi propio local y tan rápida. Mis hermanas también encontraron su salida laboral en la fábrica Bernalesa. El tren era el único medio de transporte en esa época y solo un teléfono había en el barrio. Mi madre nos daba coraje cada día, nos reunía para rezar noche tras noche como lo hacíamos en Rende. Siempre supe que fuimos el fruto del amor de nuestros padres. Recuerdo que en septiembre la primavera acercó a mi vida a la mujer que con su juventud y belleza aceleró mis sentimientos y con ello comenzó mi sueño de familia. Al tomarla de su mano supe que no la soltaría jamás. Le di una rosa y ella me devolvió una sonrisa. Así fue la historia de Francisco, quizás común a tantos inmigrantes, que hoy nos deja estas palabras, estas recomendaciones. Ser perseverante y tener constancia. Recuerdo cuando escuchaba el tango Cambalache que a pesar del cambio de siglo, su letra sigue vigente. Es que ahora es el momento de los jóvenes, de la nueva generación. Y mi mensaje para ellos es que no deben desanimarse, ni permitir que nadie les robe la esperanza de hacer realidad sus sueños. María Rizzo.